Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que de verdad va a dar de qué hablar, algo que ha dejado a todos con la boca abierta, especialmente a uno de nuestros personajes favoritos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un momento que ha causado un auténtico revuelo, la inesperada y contundente respuesta de Esla a Halil Ibrahim. Si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas dosis de chismes, análisis y todo lo relacionado con nuestras series y personajes favoritos. Pulsen ese botón rojo y activen la campanita. En este vídeo vamos a desgranar ese instante crucial en el que Esla, en un giro de los acontecimientos que pocos esperaban, suelta una frase, una declaración, una verdad que deja a Halil Ibrahim completamente paralizado. Nos referimos por supuesto a ese momento en el que las palabras de Esla resonaron con tanta fuerza que detuvieron el tiempo, silenciaron las discusiones y, lo más importante, impactaron profundamente en Halil Ibrahim. ¿Qué dijo exactamente? ¿Por qué fue tan impactante? ¿Qué significa esto para el futuro de su relación y para la trama en general? Todas estas preguntas son las que intentaremos responder hoy. Vamos a repasar el contexto, las emociones que rodearon ese instante y las posibles repercusiones. Para entender la magnitud de lo sucedido, es fundamental recordar el punto de partida. Halil Ibrahim, a menudo percibido como un hombre de acción, a veces impetuoso, pero con un corazón que busca la justicia y el amor a su manera, se encontraba en una situación donde, quizás, sentía que tenía el control o que sus argumentos eran irrefutables. Y de repente aparece Esla. Esla, quien ha pasado por tanto, quien ha demostrado una fortaleza interior que a menudo se esconde bajo capas de vulnerabilidad, decide que ya es suficiente. No se trata de una simple discusión, de un desacuerdo pasajero. Esto es algo más profundo, un punto de quiebre donde las palabras se vuelven armas y las verdades duelen. Imaginen la escena. Los ánimos caldeados, las miradas intensas, quizás un silencio expectante antes de que las palabras fluyan. Halil Ibrahim seguramente esperaba una respuesta, sí, pero, ¿esperaba esta respuesta? Es muy probable que no. Las palabras de Esla no fueron un ataque directo en el sentido de una acusación vacía, sino más bien un reflejo de una realidad que él, quizás, se negaba a ver o a aceptar completamente. Fueron palabras que golpearon en el centro de su ser, que expusieron una vulnerabilidad o una verdad que lo dejó sin réplica. ¿Fue sobre su comportamiento? ¿Sobre sus decisiones? ¿Sobre sus sentimientos o la falta de ellos? El título nos dice que fue algo que lo dejó sin palabras, lo cual sugiere que tocó una fibra sensible, algo que lo obligó a una introspección forzada. Podríamos estar hablando de un momento en el que Esla finalmente puso sus límites de una manera firme e inquebrantable. Quizás Halil Ibrahim había estado presionándola, manipulándola o simplemente no entendiendo su perspectiva, y ella, con una claridad desgarradora, le hizo ver la realidad. A veces la verdad es lo más doloroso que se puede escuchar, especialmente cuando viene de alguien a quien queremos o a quien hemos lastimado. Y cuando esa verdad se articula de una forma tan directa y poderosa como parece haberlo hecho Esla, el efecto es devastador para quien la recibe. Piensen en las implicaciones. Un Halil Ibrahim sin palabras no es algo que veamos todos los días. Este hombre que usualmente tiene una respuesta para todo, que sabe cómo maniobrar, cómo persuadir, cómo defenderse, se encontró de repente impotente ante las palabras de Esla. Esto nos indica que lo que dijo no fue trivial. Fue un comentario que desarmó sus defensas, que lo confrontó con una realidad que no podía negar. Podría ser una verdad sobre sus propios miedos, sobre sus inseguridades, sobre el daño que ha causado, o incluso sobre el verdadero amor que siente y que no ha sido capaz de expresar correctamente. Analicemos la posible naturaleza de esa respuesta. ¿Fue sarcástica? ¿Fue una confesión dolorosa? ¿Fue una exigencia? Dada la descripción de que causó revuelo, probablemente fue una combinación de verdad cruda y una emoción palpable. Esla no se guardó nada. Expresó lo que sentía, lo que pensaba, sin filtros, y eso es lo que a menudo resulta más impactante. Cuando alguien se atreve a ser tan vulnerable y honesto en un momento de tensión, las palabras adquieren un peso especial. Imaginemos las miradas. La de Halil Ibrahim, de sorpresa, de incredulidad, quizás de dolor. Y la de Esla, firme, decidida, tal vez con un deje de tristeza por tener que llegar a ese punto, pero con la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Ese instante de silencio que siguió,
Ese vacío lleno de la resonancia de sus palabras, es lo que realmente define el impacto de este momento. Es el tipo de escena que se queda grabada en la memoria del espectador, la que genera debate y especulación. ¿Qué significa esto para la relación entre Esla y Halil Ibrahim? Si Halil Ibrahim quedó sin palabras, esto sugiere que la dinámica entre ellos ha cambiado irrevocablemente. Quizás esta respuesta ha forzado a Halil Ibrahim a reevaluar su comportamiento, sus sentimientos y sus intenciones hacia Esla. Podría ser el catalizador que necesita para dejar de lado sus dudas, sus miedos o sus orgullos y actuar de manera más auténtica. O por el contrario, podría ser el principio del fin, una brecha que se abre y que se vuelve imposible de cerrar. Las reacciones de los personajes a su alrededor también serían dignas de mención. ¿Quiénes presenciaron este intercambio? ¿Cómo reaccionaron los demás? Las miradas, los gestos, los susurros, todo contribuye a la magnitud del revuelo que causó la respuesta de Esla. Este no es un evento aislado, sino un punto de inflexión que probablemente afectará a todos los involucrados. Ahora pensemos en las posibilidades narrativas. Los guionistas han creado un momento de gran intensidad dramática. Este es el tipo de escena que impulsa la trama, que obliga a los personajes a evolucionar y que mantiene a la audiencia enganchada. La pregunta es, ¿qué vendrá después? ¿Podrá Halil Ibrahim recuperarse de este golpe emocional y verbal? ¿Se enfrentará a la verdad que Esla le ha presentado? ¿O se cerrará aún más en sí mismo? La clave de la efectividad de este momento reside en la construcción previa de los personajes. Si hemos visto a Halil Ibrahim luchar con sus emociones, si hemos sido testigos de sus dilemas, entonces una respuesta que lo deja sin palabras se siente ganada, justificada y profundamente impactante. Y si hemos visto la fortaleza de Esla, su resiliencia, su evolución, entonces su determinación de decir lo que tenía que decir cobra aún más relevancia. Es importante recordar que en la ficción, estos momentos están diseñados para tocarnos, para hacernos reflexionar sobre nuestras propias relaciones, nuestras propias verdades y la forma en que nos comunicamos. La respuesta de Esla a Halil Ibrahim no es solo un evento dentro de la historia, es una lección sobre el poder de las palabras, sobre la importancia de la honestidad y sobre la valentía de enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Para concluir, hemos explorado un momento cumbre que ha sacudido los cimientos de la narrativa y, sobre todo, ha dejado a Halil Ibrahim en un estado de shock e impotencia ante las contundentes palabras de Esla. Hemos analizado el posible contexto, la naturaleza de esa respuesta que resonó con tanta fuerza y las implicaciones que esto puede tener para el futuro de su relación y para la trama en general. La clave de este revuelo radica en la profundidad de la verdad que Esla logró transmitir, una verdad que, al parecer, desarmó completamente a Halil Ibrahim, dejándolo sin palabras y obligándolo a confrontar una realidad que hasta ese momento quizás había evitado. Ha sido un momento de catarsis para Esla y de reflexión forzada para Halil Ibrahim, un instante que sin duda marcará un antes y un después. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan intenso y fascinante. Espero que hayan disfrutado desgranando este momento tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue lo que Esla dijo exactamente? ¿Cómo creen que esto afectará a Halil Ibrahim? Dejen sus teorías, sus pensamientos y sus análisis en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante e intrigante y les ha hecho pensar, por favor, no olviden dejar un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sigan esta historia, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles contenido de calidad y a mantener viva esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.